vamos ahora sí a Efesios capítulo 4. Les invito ahí a que podamos ir. Y hoy vamos a estar viendo, no sé si se acuerdan, hace 2 domingos atrás, que hicimos del versículo 17 al 24, estuvimos hablando de esta necesidad que nosotros tenemos, de que si nosotros hemos aprendido de Cristo, nosotros no tenemos que vivir como vivíamos antes o como viven los que no conocen a Dios, sino que debemos vivir conforme a el ejemplo que Cristo nos ha dado y el Espíritu también que nos ha dado y la verdad que hemos aprendido de Él. Por lo tanto, nos llamaba a despojarnos de nuestro viejo hombre y a revestirnos del nuevo hombre. ¿Nos acordamos ahí con ese resumen? ¿Nos acordamos un poco que estuvimos hablando de eso? Entonces, Pablo continúa con esta idea ahora a partir del versículo 25 en adelante, y es lo que vamos a leer ahora. Y es una continuación, por eso me costó bastante, le di mucha vuelta a ver qué título podemos poner, pero en realidad estos son ejemplos, son unos 5 o 6 ejemplos prácticos de cómo ponemos esto en práctica, de cómo es que nosotros nos despojamos de nuestro viejo hombre, porque hablamos del viejo hombre y el nuevo hombre bastante en términos generales, si bien hablamos de algunas aplicaciones, pero ahora Pablo mismo va a buscar aplicar eso a nuestra vida, va a buscar unas 5 áreas principales en las cuales él quiere que vos y yo, digamos, yo tengo que desechar esto en mi vida, me tengo que quitar esto, con esto yo no puedo, si yo digo que soy un hijo, una hija de Dios, no puedo seguir viviendo con esto en mi vida, pero no se trata solamente de eso, sino también se trata ahora de revestirme de lo que significa para mí vivir en esta área de mi vida como alguien que conoce a Dios, que soy un hijo, una hija de Dios, y vivir en este sentido. Así que bueno, vamos a estar viendo hoy de qué es que nos despojamos y con qué nos revestimos. Así que leemos ahí a partir del versículo 25, Efesios capítulo 4, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ya Pablo nos había dicho que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre y que tenemos que ser revestidos con el nuevo hombre. Entonces nos dice, por lo cual, o sea, por este pedido que les estoy haciendo, en base a esto que nosotros hemos conocido, hemos aprendido de Cristo, en base a estas verdades que han cambiado nuestra vida, si es que hemos creído en Él, hay cosas bien prácticas, bien concretas que tienen que pasar en nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que desechar, que pararnos firmes en nuestra vida y decir, esto no puede ser más tolerado en mí. Y por lo tanto tenemos que abrazar otras cosas que tienen que ser parte también de la forma en la que nosotros ahora caminamos como hijos de Dios y cómo nosotros nos movemos. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo que tenemos que desechar? ¿Desechamos? La mentira, muy bien. Desechamos la mentira y por lo tanto debemos estar revestidos de la verdad. Ahora, esto no se trata solamente por eso esta imagen de desechar y revestirnos, de sacarnos algo, pero no quedarnos desnudos, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que este pecado de la mentira o la vieja manera de vivir en la mentira solamente se trata solamente se trata del engaño. Decir, bueno, yo no sé, antes era una persona o tengo una lucha activa, una lucha presente en mi vida con
con el engaño así directo y pensamos como en cosas medias alevosas, ¿no? Donde o estoy viviendo una doble vida, o si me preguntan algo, invento una historia, o lo que sea, ¿no? Pero en realidad, claramente, es un desafío a no solamente evadir, no solamente dejar de inventar cosas, de mentir, de lo que sea, sino en realidad es un cambio de dirección hacia la verdad. No es lo mismo dejar de mentir que vivir abrazados a la verdad. No es lo mismo. Porque uno a veces puede dejar de mentir y solamente callar. Pero el desafío de una persona que se ha revestido de la nueva vida de Cristo, del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, en los que somos hijos de Dios, es que nos interesa, es que nosotros luchamos y buscamos la verdad. Entonces no se trata solamente de desechar la mentira, sino de buscar activamente la verdad. No es callar, sino es hablar y buscar hablar la verdad en amor. Y esto lo sabemos porque es algo que este mismo capítulo nos ha hablado bastante. Si nosotros buscamos el capítulo 4, ya Pablo estuvo hablando de la verdad unas 3 o 4 veces. Vemos en el versículo 15 que nos dice que hablando de la verdad en amor es como el cuerpo se edifica y se construye la unidad. Por lo tanto, una de las razones esenciales por las cuales una persona que comenzó a vivir para Dios, que se reviste de la nueva vida en Cristo, desecha la mentira, tiene que ver con el amor al prójimo, tiene que ver con el cuerpo de Cristo, tiene que ver con la iglesia. Porque entendemos que si nosotros andamos en la mentira, si nosotros engañamos, no solamente se trata de lo que está pasando en mi corazón y cómo eso me afecta a mí, sino se trata de que yo estoy sembrando división en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo dice que la unidad en el cuerpo de Cristo se construye a través de la verdad. Por lo tanto, si la unidad en el cuerpo de Cristo se construye a través de la verdad, y también es como se va dando la madurez en el cuerpo de Cristo, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros engañamos, incluso cuando nosotros callamos la verdad, nosotros estamos colaborando con la siembra de división. Y nosotros estamos enlenteciendo o retrasando o retrocediendo la madurez que el cuerpo de Cristo tiene o podría tener. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De vuelta, pensemos por el contexto de este capítulo, hay una aplicación muy importante de lo que es la iglesia y lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos engañamos entre nosotros mismos? Y de vuelta, a veces, y hay casos, hay situaciones alevosas donde nosotros realmente escondemos pecado cuando la palabra de Dios nos llama a confesar nuestros pecados los unos a los otros. Pero a veces hay otras cosas que pueden ser más sutiles. A veces hay engaño y hay mentira que a veces tiene que ver con medias verdades o exageraciones de las verdades y muchas veces tienen que ver con querer quedar bien. Muchas veces no es que estemos diciendo exactamente lo opuesto de lo que pasó, sino que estamos elaborando situaciones, le estamos dando color a ciertas cosas para que la gente del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de mi familia, me vea de una manera en la cual quizás yo no realmente no lo soy. Entonces, en vez de estar viviendo la luz, en vez de estar viviendo en la verdad, yo estoy queriendo presentar una imagen de algo que no es. Entonces, capaz que quiero contar un testimonio, una situación, y le doy un color bárbaro para que yo ahí termine quedando como el héroe de la historia, ¿no? O capaz que en realidad hiciste algo bueno, pero ya le damos, vieron que nos gusta, ¿no? Darle color, ¿no? Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer, que primero es identificar y reconocer que eso es engaño. Es engaño, y por lo tanto si es engaño eso es mentira. O el omitir partes de la verdad es engaño, es mentira. No pensemos solamente en casos extremos donde estamos fabricando algo completamente de cero. O donde alguien nos pregunta una cosa y nosotros mentimos al decir que no a algo que es sí, o decimos que sí a algo que es no.
sino que en muchos de nosotros esto se manifiesta de maneras mucho más sutiles, mucho más leves, y donde muchas veces nosotros callamos cuando deberíamos hablar y deberíamos confesar. Entonces, una de las cosas que a veces pasa detrás de eso, cuando nosotros nos deberíamos preguntar, ¿por qué estamos eligiendo el engaño? ¿Por qué frente a una situación nosotros elegimos la mentira? Muchas veces es para buscar un beneficio personal. Y acá vemos, cuando nosotros buscamos un beneficio personal frente a la construcción de una mentira o frente a presentar un engaño, vemos también claramente cómo eso ataca a la unidad del cuerpo de Cristo. Porque la unidad lo que hace es, para yo construir y colaborar con la unidad del cuerpo de Cristo, lo que tengo que hacer es dejar de pensar en mí. ¿Verdad? Entonces, cuando yo elijo mentir, lo que yo estoy buscando es sacar un beneficio personal. Y otra cosa también que aparece en toda la palabra de Dios relacionado a esto es lo que le llamamos el temor al hombre. No es el decir, yo miento, yo engaño, yo no digo la verdad, yo callo, porque tengo miedo o temo lo que otros puedan pensar de mí, lo que puedan decir de mí, lo que se puede opinar, me preocupa que la imagen que otros tengan de mí se mantenga de una cierta manera. Y por eso es que en cada una de estas cosas el Evangelio es esencial. Es esencial entender de que nosotros nunca fuimos llamados a construir una imagen de nosotros basada en nuestros esfuerzos, basada en las cosas que nosotros podemos hacer. Por eso, la imagen misma que el apóstol Pablo viene usando es de revestirnos ¿con qué? Con el nuevo hombre que es la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que nunca se trata de, bueno, yo me arrepentí y ahora mis fuerzas, ahora yo a partir de ahora comienzo a ser una buena persona. Eso nunca es lo que la palabra de Dios enseña. Por lo tanto, si siempre es, no solamente al momento de nuestra conversión, no solamente al momento de entregarnos a Cristo, sino a lo largo de toda nuestra vida cristiana, es una dependencia total y absoluta en Cristo. ¿Por qué sentimos la necesidad de mostrar algo que no somos? Cuando podemos venir en completa entrega, cuando podemos venir en una completa abandono total de nosotros mismos y decir, Señor, te necesito. Y decirle a los demás, este no soy yo. Decir, no, esta es la verdad, esto es lo que me pasa. Decir, estas son las cosas con las que yo estoy luchando. Y también porque así es como aprendimos de Cristo, eso es lo que dice el versículo 21, solamente unos versículos atrás, donde dice, así es que ustedes fueron enseñados conforme a la verdad de Cristo, dice en el versículo 21. Cristo mismo nos dijo que Jesús, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es a través de la verdad. Por lo tanto, si nosotros llegamos a ser una nueva criatura, lo declara la Escritura, a través de la verdad de Cristo que nos lleva a Dios, ¿por qué todo el tiempo nosotros sentimos esa tentación de vivir, de volver a las sombras, de volver al engaño, de volver a la mentira? En cambio, debemos hablar la verdad y dice cada uno con su prójimo. Por supuesto que podríamos hablar de un montón de maneras en las cuales a veces nos mentimos a nosotros mismos, pero el énfasis nuevamente está en nuestras relaciones, en cómo nosotros nos revestimos del nuevo hombre para relacionarnos con los demás, para relacionarnos con el cuerpo de Cristo. Entonces, no nos engañemos, dice, cada uno hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta es la razón, nuevamente lo conecta con esta idea de la importancia central y esencial de la iglesia. Debemos hablar la verdad los unos con los otros, debemos mostrarnos como somos por el bien del cuerpo de Cristo y porque nos pertenecemos los unos a los otros. Mira a tu alrededor y date cuenta de que estos hermanos que te rodean te pertenecen y vos le perteneces a ellos. Y esta es otra de las razones por las que a veces hacemos énfasis y entendemos también en la necesidad y en la importancia de lo que es un proceso formal de membresía dentro de la iglesia. Lo hemos hablado hace un par de meses atrás, ya casi, que tuvimos ahí el recibimiento de 3 miembros. Volvíamos a recordar eso. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual es importante que manifestemos esto, que lo hagamos público, esta cuestión de decir, yo voluntariamente me decido someter y hacerme parte a
al resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Yo estoy diciendo que sí, que me pertenecen y que yo les pertenezco a ellos. Que pueden pedirme cosas, que yo tengo que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque nos dice acá, nos pertenecemos los unos a los otros. Y esto también habla de la necesidad del otro aspecto de la verdad, que es bastante relacionado también, en el cual habla en el versículo 15, de hablarnos la verdad en amor, que es no solamente cuando nosotros a veces andamos en engaño referido a lo que pasa en nuestra propia vida, sino cuando muchas veces nosotros andamos en engaño y callamos la verdad del otro. Cuando nosotros a veces sabemos que estamos notando, que estamos viendo cosas que son incómodas, pero que debemos confrontar. Hay cosas que a veces quizás que no están funcionando bien en la vida del otro. Cuando estamos viendo pecado, cuando estamos viendo conductas repetidas que no son buenas, que no le hacen bien a nadie, y nosotros elegimos callar, ¿por qué? Nuevamente, por temor al hombre. Porque mirá si yo hablo, si yo tengo esta confrontación y la otra persona se enoja conmigo. Mirá si yo hablo esto y mirá si la persona en vez de reaccionar, en vez de arrepentirse, en vez de volverse a Dios, sale corriendo y despotricando para todos lados. Son riesgos reales que tomamos y que no siempre salen bien. Muchas veces nuestros peores temores frente a la confrontación terminan pasando. Terminan sucediendo. Pero en esta analogía del cuerpo, de que somos miembros unos de los otros, si yo tengo una uña encarnada y que se está empezando a infectar, no digo, che, hubo algunas caras ahí que se ve que dice, alguno dijo, tengo que ir a la pedicura esta semana. Pero si tengo un dedo a la mano que eso que se me infectó y se me está empezando ahí está todo rojo y después empieza a haber pus ahí, yo digo, no, lo voy a guardar en el bolsillo ahí para que no se vea mucho, porque, claro, mirá, si intento lidiar con esto, le va a doler al dedo. Y si le duele al dedo, después le va a doler a todo el cuerpo, y bueno, vamos a andar evitando estas cosas. Es mejor ahí andar sintiendo la presión del dedo que está todo hinchado al dolor de cuando lo pinchás. Entonces, es por el bien que nosotros caminamos en la verdad. Creo que por ahí atrás hay varios que andan ahí con señales que quieren ya apagar el aire, ¿no? Yo no quiero que sufran, apagalo ahí porque... pero qué lindo que no funciona el aire, ¿no? Es preferible tener este problema y no lo que tuvimos algunas semanas atrás, que estábamos todos ahí, sí, seamos miembros los unos de los otros, sí, nos abrazamos ahí temblando. Entonces, de nuevo, nos despojamos de la mentira, nos revestimos de la verdad. Entonces, no solamente pensemos en decir, no, pues yo no soy una persona mentirosa. Pensemos en todo lo que esto implica. Pensemos en lo que implica caminar en la verdad, lo que implica no callar la verdad, lo que implica la confrontación, lo que implica hacer las cosas por amor a otros. Segundo, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces desechamos el enojo y nos revestimos de... esto no está ahí con esta palabra, entonces lo digo porque es intentando hacer un resumen. Desechamos el enojo revestidos de la justicia de Dios. ¿Y por qué digo esto de la justicia de Dios? Porque hay varias conexiones. Este versículo 26 está haciendo una clara referencia al Salmo 4.4, donde dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra calma y callad. Entonces, esto es un llamado a que aun cuando nosotros vemos situaciones que nos alteran, que nos hacen enojar, que hacen de que la cosa que querramos reaccionar frente a situaciones que no nos gustan, frente a cosas que realmente nos enojan, es un llamado a poner paños fríos sobre la situación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que nuestro corazón es engañoso
y que nuestra justicia, nuestro sentido de justicia no siempre es el mismo sentido de justicia de Dios. Por eso es que nosotros debemos revestirnos de la justicia de Dios. Sí, es Santiago, en Santiago 1:20 hay una explicación tremenda de este concepto que dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿A qué está queriendo decir? Lo que está queriendo decir Santiago, y que para mí tiene una conexión directa con el 4:26 acá en Efesios, nos está queriendo decir que muchas veces hay muchas cosas, hermanos, que a nosotros nos molestan, que a nosotros nos enojan, que a nosotros nos sacan de nuestras casillas y que nosotros en el momento estamos recontra, hiper, mega convencidos que nosotros tenemos la razón y que Dios está a nuestro lado y todo lo demás, pero que si nosotros le damos un poco de tiempo, meditamos, nos damos cuenta de que es una reacción a veces desmedida, quizá correcta en su raíz, pero desmedida en la forma en la que eso lo queremos expresar o cómo nosotros queremos lidiar con eso, y en muchas ocasiones completamente equivocada. Porque nuestro enojo es una reacción del corazón frente a cosas que nos pasan la mayoría de las veces o que observamos. Y siempre está pasado por el filtro de nuestro corazón, que es engañoso. De nuestro corazón que tiene motivaciones que no son puras. Entonces pensemos, ¿se acuerdan cuando estaba Jacobo y Juan ahí con Jesús y reaccionaron frente a la situación de que a Jesús lo habían menospreciado y lo habían echado de algunas aldeas, de algunos pueblos? ¿Y con qué idea brillante surgen ellos ahí y le traen a Jesús? ¿Cuál plan de acción? Claro, dice, Señor, mandemos fuego. Entonces, de una cosa no lo podemos acusar. Falta de fe no tenían. Pero ellos estaban convencidísimos de que era cuestión de pedirlo. Y ellos estaban convencidísimos que era Jesús, que era el Mesías, que lo estaban rechazando. Entonces, bien, está a punto por la fe. Ahora, otra pregunta que también es clave en cuanto a entender esto. Dios, el Padre, sentado en el trono, habiendo enviado a su Hijo como el Mesías enviado a predicarle a el pueblo de Israel. ¿Dios estaría complacido con que habían pueblos, había aldeas que estaban rechazando a Jesús y lo estaban echando? No estaba complacido. ¿Es algo lo cual Dios va a juzgar o juzgaría? Sí. Entonces, también podemos decir de que ni siquiera era que ellos estaban completamente equivocados en lo que les estaba molestando. Ellos estaban teniendo una medida y un tiempo completamente desbalanceado y desequilibrado para la forma en la que Dios quería obrar su justicia. Y otras veces nos pasa que nosotros tenemos reacciones de ira, reacciones de enojo, que ni siquiera tienen nada que ver con cosas que Dios le enojan o que le molestan o que están acorde a la medida de Dios, pues son solamente son cosas que nos molestan a nosotros, pues algo que alguien me hizo a mí. Y capaz que en realidad el que está mal en esa situación soy yo, pero no importa porque yo ahora estoy ciego a eso y lo único que puedo ver es que yo soy el que tiene la razón y acá alguien me lastimó a mí y acá alguien me dijo algo que a mí no me gusta y por lo tanto yo estoy enojado. Entonces, por eso es que Santiago dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa? Si nosotros le damos riendas sueltas a nuestra ira, a nuestro enojo y nosotros queremos accionar en base a las cosas que a nosotros nos parecen injustas, nosotros jamás vamos a obrar con el tipo de justicia que Dios quiere obrar. En parte porque la justicia perfecta de Dios va a ser dada en el juicio final para toda la eternidad, pero en parte también porque hay juicios de Dios, hay consecuencias que Dios las permite, que Dios las envía en esta vida, pero es Dios el que se encarga. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nuestro rol es, sí, meternos también en el corazón de Dios para cada vez reaccionar más parecido como Dios reacciona frente a las cosas, pero todo lo que son las consecuencias, todo lo que es la venganza, todo lo que es darle una paga al pecado, es confiarlo y entregárselo a Dios.
Hemos notado, ¿alguno alguna vez se ha puesto a pensar que nuestro enojo suele ser mayor si alguien tomó prestado sin pedir permiso y sin avisarnos alguna cosa nuestra, que alguna masacre humanitaria o genocidio que haya pasado en alguna otra parte del mundo? ¿No? ¿Con qué facilidad a veces nosotros vemos en las noticias una cosa completamente aterradora, terrible que haya sucedido en alguna otra parte del mundo, en otro país, con gente que no conocemos? Y decimos, qué terrible esto, qué macana, ¿no? Pero en realidad cuando pasa el día, estamos recalientes porque le prestamos algo a alguien, lo rompió y ahora no nos lo devuelve. O no lo rompió, pero no sé, no nos lo devuelve. Y eso después es lo que nos termina amargando el día. No es, por dar un ejemplo, puede haber otras cosas, otras situaciones, ¿no? O porque alguien me habló mal y me miró mal, y después el resto de las cosas están pasando en el mundo. Y entonces, ¿cuál está siendo nuestra medida? ¿Nuestra medida está siendo la justicia de Dios y la medida de lo que está bien y lo que está mal? No, está siendo qué tanto le afecta a mi corazón. Entonces, esto es un recordatorio de que nosotros tenemos que poner paños fríos sobre la situación. Nosotros tenemos que desecharnos, o sea, tenemos este permiso de airearnos, tenemos este permiso de sentir, porque también una persona que está siendo revestido de la justicia de Dios, revestido del nuevo hombre, sí cada vez más nos vamos a empezar a doler por las cosas que a Dios le duelen. Nos va a empezar a molestar un montón de injusticias que a Dios le duelen y le molestan y que Dios va a querer juzgar en su momento. Pero no son cosas sobre las cuales nosotros tenemos que obrar. Entonces, esta cuestión de no se ponga el sol sobre vuestro enojo, está precioso y me encanta aquellos que lo han tomado como una regla, ¿no? Yo lo he escuchado este pasaje muchas veces, muchos matrimonios que lo usan y que dicen, nosotros no sé cuántos años casados jamás hemos permitido que si nos acostamos, no permito que nos durmamos hasta que nos sentamos y solucionemos esto. Bueno, genial, a mucha gente le soluciona. Yo creo que más que una regla así tan literal está hablando esto de no dejar que esas cosas vayan haciendo raíz en nuestra vida. Que esas cosas vayan tomando control de nosotros, porque ahí es donde dice el versículo 27, ni den lugar al diablo. Porque justamente Satanás, que se agarra de estas cosas, se agarra de nuestros enojos, se agarra de nuestros impulsos de querer reaccionar frente a algo que a mí me parece injusto, pero que no necesariamente deberíamos nosotros reaccionar. Dios reaccionaría o quisiera que nosotros reaccionemos en la medida en la que nosotros queremos hacerlo. Nosotros queremos tomar venganza y de ahí es donde el diablo dice, permiso, mete ahí el pie en la puerta y dice, opa, buenas, iglesia, acá Satanás, soy el nuevo miembro de esta iglesia y he venido a traer división. ¿De qué manera? A través de reacciones desmedidas frente a cosas que a alguno le pareció injusta y frente a alguno que permitió que el enojo haga una raíz de amargura y empiece a sembrar división frente a las reacciones que estamos teniendo los unos con los otros. Y eso es como hacer rodar la alfombra roja para que el diablo se meta en nuestras vidas, en nuestras divisiones, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Cuando nosotros nos aferramos a que yo tengo la razón, a que yo sé lo que es justo, yo tengo la medida perfecta de qué es el bien y quién está en lo correcto y en lo incorrecto en esta situación, y yo sé cuál es la reacción que debería tener. Y yo puedo salir ahora a juzgar y ejercer mi juicio sobre los demás y hablar mal de tal persona y yo estoy justificado a hablar mal de esta persona o a dejar de saludarla o a tratarla de esta manera porque yo me ofendí. Yo tengo la razón. Entonces, esa es una forma en la cual nosotros le estamos dando lugar al diablo y por lo tanto debemos revestirnos de la justicia de Dios, una justicia que sí se molesta, que sí se duele, sí se enoja por las cosas que a Dios le enojan, pero que requiere que pongamos paños fríos sobre la situación para poder filtrar todos nuestros sentimientos humanos de pecado, de un corazón engañoso, y para poder evaluar con el tiempo y acorde a la palabra de Dios realmente qué es lo que realmente está mal en esa situación,
poder asumir también nuestras faltas, nuestros errores dentro de los conflictos y también confiar las consecuencias y la venganza a Dios y no a la forma en la que yo quiera reaccionar en este momento. Entonces desechamos la mentira, nos revestimos de verdad y desechamos el enojo y nos revestimos de la justicia de Dios. No se preocupen que los siguientes vamos a hacerlo más rápido. Pero estos dos eran bastante importantes, bastante principales y también donde Pablo pasa bastante tiempo. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más. Desechamos el robo o el hurto, está bien. Y nos revestimos y estamos revestidos de generosidad. De vuelta, como la mentira, esta es una de esas cosas donde podemos decir, che, la gran mayoría de nosotros quizá, bueno, no, tampoco quiero asumir, pero quizá uno dice, bueno, yo no es una cosa que yo esté ahí todo el tiempo robando de gente, robando en el trabajo, engañando a personas con el tema del dinero, quizás sí, y es un tema del cual tenés que arrepentirte, es un tema que realmente tenés que preguntarte qué es lo que está pasando, que todavía el viejo hombre está tomando control completamente de tu vida. Si esto es una situación con la cual, del engaño del dinero con la cual estás luchando, te llama al arrepentimiento en este mismo momento y a la confesión y a devolver lo que has robado. Pero es importante que esto sí nos toca a todos nosotros, por cuál es el énfasis que hace Pablo. Y este es uno de los ejemplos más claros, como para Pablo no se trata solamente de deshacerme del pecado, sino caminar hacia lo que Dios me está requiriendo de una persona que dice conocer a Cristo y que dice ser un hijo de Dios. Entonces no es solamente no robes más, pero ahora puedes vivir para vos mismo. Trabajá, no robes, trabajá y ahora con tu trabajo, bueno, dedícate a hacer todas las cosas que antes hacías con el dinero robado. No. Dice ahí, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ni siquiera habla de suplir con tus propias necesidades. No está quedando en un punto muerto, no está quedando en neutral, está metiendo primera hacia lo que es la forma en la que el reino de Dios debe trabajar. Entonces, esto es una pregunta para cada uno de nosotros que estamos convencidos que nosotros trabajamos con honradez, que nosotros nos ganamos nuestro pan de cada día y que hasta estamos orgullosos en la manera en la cual nosotros no dependemos de nadie. Te pregunto, ¿cuál es el corazón con el que vos haces eso? ¿Cuál es la razón por la cual vos le estás pidiendo a Dios un trabajo mejor? ¿O cómo estás reaccionando cuando Dios, después de estar pidiendo por un trabajo mejor, por mayor estabilidad económica, por salir de las deudas, qué es lo que vos estabas pensando hacer con eso? ¿Estás pensando vos con eso? Bueno, empezar a cumplir con toda esa lista de logros económicos y financieros que tiene el promedio, el uruguayo promedio? ¿O te estás revistiendo del nuevo hombre, el cual nos llama una y otra vez a no pensar en nosotros, sino pensar en los demás y practicar la generosidad? Esto fue un desafío con el cual nosotros, con mi familia, luchamos en varios momentos donde nosotros estábamos completamente los dos abocados al trabajo. Hubo un par de años, hace varios años atrás, donde yo estaba en el auge máximo ahí de mi empresa, del emprendimiento que yo tenía de fotografía. Estaba trabajando muchísimo, me estaba yendo muy, muy bien. Y además, a Pau todavía no teníamos hijos. Y además, a Pau le habían ofrecido 2 trabajos. Estaba balanceando ahí 2 trabajos al mismo tiempo. Entonces, hermano, yo puedo hablar que ese fue un tiempo de mucha prosperidad económica para nosotros. Y donde nos vimos también tentados a despegar nuestro estilo de vida de una manera donde yo creo que si el Señor por su misericordia no nos hubiera frenado, quizá en un par de años hubiéramos podido, no sé, comprar una casa en Carrasco así, efectivo. Porque tuvimos 2 o 3 años donde fue muy bien. Y Dios nos frenó de eso a través de algunas cosas, a través de desafíos personales, pero también a través de frenos duros que nos costaron mucho. Uno de ellos fue, nosotros también estábamos empecinados con mantener más o menos nuestro estilo de vida, pero sí queríamos largarnos a comprar
Una casa en un momento donde no era el tiempo de Dios. Y hoy mirando para atrás claramente no hubiera sido lo más sabio. Porque lo estamos queriendo forzar. Y Dios trancó un montón de trámites una y otra vez y nosotros siempre, salíamos a buscarlo por otro lado. Y de vuelta, yo no estoy diciendo que esté mal comprar una casa. Nosotros ahora, muchos años después, lo hicimos. Pero sí estoy diciendo de que uno realmente tiene que buscar primeramente, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo haga con todo esto? ¿Y saben cuál fue la forma en la que Dios nos frenó de tomar una mala decisión? Fue que en el año 2016, también cuando estábamos como en ese auge también de un montón de trabajo aquí y allá y ya pudiendo acumular un montón de dinero para nosotros, un par de motochorros ahí se me paran al lado del auto, me bajan del auto a mano armada y me roban el auto. Y yo tenía dentro del auto todo mi equipo de trabajo, muchísimo más del que tengo ahora, porque en ese momento también yo estaba acumulando, estaba construyendo, mi empresa estaba pensando en eso, en inversión, en esto, aquello y lo otro, y perdimos muchísimo dinero. Y todavía después cuando se encontró el auto también, fueron un montón de situaciones que básicamente hubo problemas con el seguro y todo, y básicamente en una noche quizás perdimos unos $20.000 que nos hicieron cortar completamente con esos sueños a corto plazo que nosotros estábamos queriendo forzar la compra de una casa. Y eso de vuelta, hubo otros momentos donde Dios nos desafió, donde nosotros quizás obedecimos cuando Él nos habló, pero les cuento esto porque de vuelta, porque no siempre es tipo, Dios me habla y yo obedezco. Hay veces que Dios también nos tiene que sacudir un poco para evitarnos que tomemos decisiones equivocadas. Y yo muy seguramente, si Él nos hubiera permitido, hoy de mañana hablábamos, y también era el pasaje que leyó hoy Daniel, de cómo muchas veces alguna de los juicios de Dios más severos que nos puede dar en este mundo es permitirnos que hagamos lo que queremos, cuando lo que queremos no está alineado con su voluntad. Y sin darnos cuenta, nos enfriamos y nos dedicamos a vivir para nosotros mismos en vez de vivir para Dios. Entonces estoy seguro, si Él nos hubiera permitido tomar esa decisión y vivir para nosotros mismos en ese momento, nosotros hoy no estaríamos acá, nosotros hoy no estaríamos abocados al ministerio. Y Dios también es fiel, porque después también cuando uno obra con generosidad, después Dios provee. Por eso es que también en este pasaje no está después la pregunta, el hecho de cómo vas a proveer para tus propias necesidades, porque Dios se encarga, porque Dios lo hace. Pero nuestro corazón tiene que estar en sí prosperar, sí crecer, sí pedir por un mejor trabajo, sí salir de las deudas, sí esforzarte y ser valiente, sí, si te falta buscar la forma de tener un complemento, lo que sea. Esto no es un llamado a la mediocridad económica, es un llamado a la prosperidad, pero con un corazón correcto, con un corazón de pensar en los otros, de pensar en edificar y en construir el reino de Dios. Y bueno, y por eso qué bueno que el momento de la ofrenda nos queda para después de la palabra, así también podemos responder a eso. Y no estaba planificado. Entonces, de vuelta, nosotros desechamos el robo, desechamos también el egoísmo que nos lleva a veces a pensar de cómo podemos tomar de los demás para ahora dedicar nuestra vida a saber cómo podemos pensar en los demás y vivir vidas generosas. Entonces, de vuelta, el problema es que muchos de nosotros cuando estamos en la lona económicamente, clamamos y clamamos a Dios y vemos y pedimos y Señor provee y hace milagros y todo lo demás, pero después cuando nuestra situación económica se estabiliza, no pensamos en cómo ahora nosotros tenemos que ser la respuesta a las oraciones de Dios para otros. Entonces esas deben ser cosas que nos deben confrontar, aunque quizás nunca hayamos robado un peso en nuestra vida, pero quizás sí vivimos de igual manera para nosotros como si estuviéramos robando. Después, desechamos esto también una palabra que no está ahí, pero desechamos, o está ahí pero no tan clara, desechamos la corrupción y nos revestimos y revestidos de edificación. Este pasaje está hablando de la lengua, también hay varios paralelismos con algunas de las temáticas principales del libro de Santiago, de la carta de Santiago. Porque está hablando, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para buena edificación. Entonces, cuando habla de palabra corrompida, está hablando de la maldad, está hablando también en contraste con la edificación
lo que nos está diciendo es que nuestras palabras pueden derribar, pueden destruir. Justamente cuando yo lo comparaba con Santiago, en Santiago nos habla de cómo la lengua puede encender un gran fuego que comienza con algo pequeñito, comienza con una palabra, pero después eso se puede esparcir y puede destruir. ¿Cuántos de nosotros a veces también hemos dicho la palabra equivocada en el momento equivocado? También esto de reaccionando de una mala manera y no controlándonos, pero controlándonos ahora ya no en nuestras acciones, sino en lo que decimos. Y nosotros nos creemos personas tranquilas porque no nos vamos a las piñas con nadie, pero a veces nuestra lengua es la espada más afilada de todo Uruguay. Y somos súper hábiles con nuestra lengua para saber cómo dar ahí en el lugar indicado para derribar, para corromper. Y por eso esto también está tan ligado con la unidad del cuerpo de Cristo, como con nuestras palabras también son a veces las formas en las que nosotros podemos causar un terrible daño. Entonces, hermanos, la palabra tiene poder. En otro lugar a veces se habla del poder de la palabra, pero a veces están hablando de cosas raras, de manifestar, y vos decís la palabra, la declaración es positiva. Nada tiene que ver con eso. Pero sí nuestra palabra tiene poder con lo que puede causar en nuestros hermanos, con lo que puede causar en nuestras familias. Nosotros tenemos que medir mucho lo que nosotros decimos, y cuando nos equivocamos tenemos que ser muy intencionales en ir y construir con nuestras palabras. Entonces, dediquemos que nuestras palabras estén puestas para edificar el cuerpo de Cristo, para edificarnos unos a los otros. Seamos intencionales en acercarnos a otros y darles palabras de ánimo, de aliento, bendecirles, de estar pensando, qué cosa buena, qué cosa positiva puedo resaltar de este hermano o de esta hermana hoy, cómo lo puedo animar, cómo se lo puedo decir. A veces nosotros tenemos como vergüenza de hablar y de animar a la gente en público, en persona. No sé por qué. Somos vergonzosos en eso. A veces yo he escuchado a veces hermanos que alaban, que tienen cosas buenas para decir a otros, pero lo dicen cuando no están presentes. Y yo, bueno, está genial, eso primero muestra que es sincero, pero andá y decíselo igual. Corramos con el riesgo que piensen que somos unos alcahuetes, no sé, pero no importa. Pero no importa, vayamos y edifiquemos a los demás con nuestras palabras, animemos, exhortemos también positivamente, no solamente cuando nos toca hablar la verdad y desafiar y confrontar, pero también con las cosas buenas, vayamos, reconozcámoslo, digámoslo, seamos personas que edifiquemos a los hermanos y por tanto estemos edificando también el cuerpo de Cristo. Entonces, y creo que, a ver, acá Jesús después también dice en Mateo 15, 18 al 20, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos, que era el problema con el que estaba lidiando Jesús ahí en ese momento, sin lavar no contamina al hombre. Entonces yo creo que la verdad, el versículo 30 cuesta muchísimo, estuve leyendo varios comentarios, gente a ver que explicara por qué en medio de estas cosas tan prácticas mete ahí esto de no contestar al Espíritu Santo y por qué lo mete justamente detrás de esta cuestión de nuestras palabras. Pero yo al conectarlo con Mateo 15, como Jesús dice justamente que nuestras palabras, todas las cosas salen del corazón del hombre, creo que puede haber alguna relación con esto. Cómo justamente cuando nosotros somos hijos de Dios, y ahí aparte nos dice en el versículo 30 que nosotros fuimos sellados en nuestro corazón con su Espíritu, por lo tanto de nuestro corazón no deberían estar saliendo palabras corrompidas. Una persona que sale, una persona que fue sellada por el Espíritu Santo tiene un nuevo corazón. Entonces deberíamos nosotros preguntarnos qué hace de una persona que se supone que tiene un nuevo corazón, que se supone que ha sido transformado, que ahora tiene una nueva vida, ¿qué hace saliendo de ese corazón palabras corrompidas? ¿Qué hace saliendo de ese corazón palabras que están destruyendo a los demás? ¿Por qué está pasando eso? Entonces debemos ser conscientes de que el Espíritu de Dios habita en nosotros y no puede, también lo dice Santiago, no puede convivir esta agua dulce, esta agua agria que genere completamente todo el tiempo que esté contribuyendo con la división
en la iglesia. Edifiquémonos los unos a los otros también por medio de nuestras palabras. Y qué clave es esto también, que dice, ustedes fueron sellados, pero fueron sellados para el día de la redención. No es el énfasis del pasaje, pero nos recuerda cómo nuestra salvación está segura en el sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y por último, dice, quítense vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Entonces desechemos la maldad y revistámonos revestidos de bondad. De vuelta, analicemos nuestra vida. ¿Qué cosas quedan en nosotros todavía de amargura, de enojo, de ira, de gritería? ¿Qué pasa en nosotros cuando tenemos reacciones violentas hacia los demás? Cuando incluso a veces también la malicia habla también mucho de las intenciones de nuestro corazón, de lo que está pasando en nuestras motivaciones. Y creo que esto es un llamado realmente a analizarnos y a preguntarnos, esto no es una cosita más, esto es una manifestación firme en mi vida cuando tengo este tipo de reacciones de que el viejo hombre todavía me está dominando. Dice, antes bien, o sea, en cambio, sean benignos unos con otros. Todo el tiempo Pablo lo está conectando con nuestras relaciones, con el cuerpo de Cristo. Extendamos misericordia, perdonémonos nuestras ofensas, como Dios también nos perdonó, os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces es tremendo la forma en la que también Jesús ora, también la oración modelo del Padre Nuestro. Dice, perdonen nuestros pecados, perdonen nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hay esta relación, acá en el versículo 32, en el Padre Nuestro, constantemente diciendo, a ver, si nosotros queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Y porque Cristo nos ha perdonado, nosotros también perdonamos a otros. Y esto es algo que nos lleva constantemente a mirar a la justicia de Dios. Porque no se trata de cómo me ofendieron a mí, de qué es lo que me molestó a mí, sino se trata también de entender que todos en nuestras relaciones, en relación a Dios, en relación a cómo hemos ofendido a Dios, estamos en igualdad de condiciones. Y si Dios, quien es perfecto, quien es santo, quien es bueno, en quien no habita ninguna maldad, nos ha mirado a nosotros y ha decidido perdonarnos, ¿cómo nosotros también nos vamos? Si estamos siendo revestidos de su justicia, estamos siendo revestidos de ese nuevo hombre, de Cristo resucitado, que ahora Pablo dice también, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, por lo tanto Él toma control de mi vida, por lo tanto yo tengo el sello del Espíritu Santo en mi vida hasta ese momento glorioso de la redención. Tengo que preguntarme, ¿por qué me estoy negando a amar a mi prójimo, amar a mi hermano, a perdonarle, a extenderle misericordia, a extenderle gracia, cuando Dios me perdonó a mí? Y mi ofensa hacia Dios ha sido mucho mayor que la que cualquier persona me puede ofender a mí. Porque yo he ofendido y he rechazado al Creador. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para que yo le rechace. Entonces, nuevamente, ¿de qué nos despojamos y con qué nos revestimos? Queremos desecharnos, queremos despojarnos de la mentira, del enojo, del robo, del egoísmo, de la corrupción y también de la maldad, para ser revestidos de la verdad, de la justicia de Dios, de generosidad, de la edificación los unos a los otros y la bondad con un corazón puro y sincero. Así que esta es una obra que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros, porque justamente no se trata de nosotros, de nuestras fuerzas, de lograrlo tratando más fuerte, sino se trata de entender de que todo esto es pidiéndole, Dios, habita en mí cada día más, llename de ti, Señor. Que quiero ser lleno del Espíritu Santo para que vos tomes control de mí, para que mi viejo hombre ponerlo a muerte, matarlo a hambre, no proveer para los deseos de la carne, sino proveer para que el Espíritu Santo de Dios habite en mí, me llene, desborde de mí, tome cada día más control de mí y que vos me lleves por medio del poder de tu Espíritu a odiar lo que vos odias y amar lo que vos amás. Y no ser guiado ya más por instintos, sino por el Espíritu de Dios.